Producciones Libra y Telemiami presentan Santo Domingo, ¿Y para qué utilizaría el doctor Peña Gómez la gloria? Puerto Rico, Y ya tenemos con nosotros al alcalde electo de la ciudad capital, el señor Héctor Luis Acevedo. Chicago, En su visita a Chicago, el doctor César Gaviria, candidato a la nominación por el Partido Liberal a la presidencia de Colombia. Todos parecen coincidir con que lo que hizo Solidaridad tiene que ver directamente con lo que está pasando hoy en día entre Alemania Occidental y Alemania Oriental. Ahora, cabe preguntarse, ¿qué va a pasar con países como Cuba? y ahora desde Miami, Revista con Ana Esther Pérez. Hola, bienvenidos a Revista. ¿Qué tenemos en esta edición? Bueno, pues tenemos lo siguiente. Se ha hablado tanto de la condición de impotencia y del Viagra que tenemos acá un especialista en impotencia e infertilidad. El doctor José Ángel Chamorro estará con nosotros. Una dama cubana especializada en la moda estará con nosotros, Doménica Aristondo. Además tenemos dos chicas de Barón de Parré que nos van a modelar algunas ropas para este sofocante verano. También tenemos al doctor Álvaro Skupin. El doctor Álvaro Skupin se prepara para hacer la transición de medicina convencional a la medicina alternativa. ¿Por qué? Además tenemos lo siguiente. Usted sabe que la forma en que está dispuesto su escritorio en su oficina y las cosas en su casa pueden ser determinantes para la prosperidad y además para la armonía amorosa. Esto lo vamos a ver con el señor Justo Veras Ayestarán, que nos va a hablar más sobre Feng Shui. Y tenemos a Marisela Núñez, profesora de etiqueta y protocolo. Nos va a enseñar o nos va a sugerir cómo movernos mejor socialmente. Soy Ana Esther Pérez. Quédense con nosotros que hemos preparado una hora entera de cosas interesantes diseñada para usted. No se lo pierda. Con nosotros el doctor Álvaro Skupin. El doctor Álvaro Skupin es especialista en desórdenes del sueño y además es neumólogo. Hola, bienvenido, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana Esther? ¿Por qué se prepara un médico convencional a hacer la transición a la medicina alternativa? Bueno, Néstor, mira, cuando yo estaba trabajando en el Monte Sinaí de Detroit, yo era director de cuidados intensivos y me di cuenta en corto tiempo que el único determinante en la sobrevivencia de un paciente era la nutrición. Desde ese momento me comencé a interesar mucho en la nutrición y descubrí un campo que nosotros los médicos tradicionales, como dices tú, realmente no conocemos. Decidí investigarlo y por eso estoy aquí, tratando de hacer más medicina convencional que más medicina alternativa que medicina convencional. Usualmente ha habido una especie de competencia entre ambas medicinas. ¿Qué opinión te merece a ti? ¿Por qué se ha suscitado desde el principio esa competencia entre la convencional y la alternativa? Realmente la medicina alternativa fue muy popular en los años 30, donde posiblemente era más popular que la medicina convencional. Cuando comenzó la cirugía y los antibióticos, la medicina convencional dio un brinco, un salto y se volvió la número uno. Desde entonces creo que la medicina alternativa ha sido perseguida hasta los últimos 5 años que estamos volviendo a las raíces, por decirlo así, y estamos más de acuerdo con la naturaleza, evitando los tóxicos y los químicos que normalmente estamos usando en medicina convencional. Precisamente eso que dices es tema de controversia porque se ha dicho que se han producido muchos problemas por mezclar medicinas convencionales, inclusive gente ha muerto por esto. ¿Con la medicina alternativa no ocurre lo mismo? Bueno, la medicina alternativa son medicinas, son productos derivados de hierbas naturales, pero son medicinas también y se pueden considerar como tales. Yo creo que el uso adecuado de una medicina, sea convencional o alternativa, depende del profesional que la está manejando para evitar problemas, como en toda rama de la medicina, diría yo. O sea, que no se debería mezclar las hierbas, o sea, que aunque sean con base de productos naturales, deben ser administradas independientemente. ¿Es tu sugerencia? No, se puede mezclar como todas las medicinas, se puede mezclar, pero hay que saberlas mezclar, hay que buscar por efectos secundarios. Toda la medicina y todo lo que nosotros ingerimos puede tener efectos secundarios, no importa si es alimento, si es medicina, si es química, si es orgánica, de todas maneras hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, es cierto, porque inclusive hay algunos alimentos que producen algún tipo de alergia en las personas. Doctor Skupin, para llamarlo formalmente, ¿cuál diría usted que es lo que se puede mantener de la medicina convencional conjuntamente con la medicina alternativa? O sea, ¿cómo usted cree que eso se puede aunar para el mejor funcionamiento y para beneficio de la humanidad?
Bueno, yo creo que eso es lo que estoy haciendo yo en el momento. Yo uso ambas medicinas. Yo uso la medicina alternativa, la medicina convencional. Yo creo que la medicina convencional tiene grandes valores como la cirugía, que es irreemplazable. Tiene valores como antibióticos, que creo que son irreemplazables. Pero yo creo que la medicina alternativa tiene la ventaja de que le da al cuerpo lo que el cuerpo necesita para curarse a sí mismo. En medicina alternativa no hablamos de armas, de cosas que van a destruir un organismo que es invasivo a tu cuerpo y así destruir algo de tu cuerpo. Aquí estamos dando algo a tu cuerpo para que se defiendan contra ese organismo. Entonces la combinación de las dos yo creo que es lo ideal. Yo lo llamaría medicina integral o integrativa, y es lo que yo estoy haciendo en el momento, una práctica dual, por decirlo así, ambas medicinas. Qué interesante. Es decir, que se puede tomar parte de la medicina convencional, que serían los antibióticos, las operaciones obviamente, que ahí la medicina alternativa no podría llevar. Y entonces se pueden aunar ambas para el mejor beneficio. Definitivamente. ¿Usted cree que el futuro de la medicina se basa en eso? Yo creo que sí. Yo creo que la medicina del siglo XXI va a ser una medicina integral. Definitivamente tenemos que ver lo que el cuerpo necesita y los fármacos que podemos usar para combatir cosas que tiene el cuerpo que no debería tener. Pero tienes que dar las dos cosas para lograr una salud completa, diría yo. Nuestros ancestros lo que usaban era medicina alternativa, es decir, su curación se basaba en elementos de la naturaleza y cosas como esa. Y como usted dijo ahorita, en el 30 era la medicina alternativa que posteriormente ha sido perseguida. ¿Cuánto cree usted que la medicina alternativa le permita llegar a la medicina, medicina convencional a la medicina alternativa? ¿Usted cree que podrá? Yo creo que sí llega. Nosotros tenemos que saber que en este momento todavía el 75% de los fármacos vienen de cosas naturales. Si tú viajas aspirina, antibióticos, muchos vienen de cosas naturales, nosotros podemos usar uno o los otros. Afortunadamente la naturaleza siempre, cuando tiene alguna cosa medicinal en una planta, tiene cosas que evitan efectos secundarios. Cuando tú extraes una sola parte de esa planta, hay mucho más efectos secundarios, lo que vemos con la medicina convencional. Yo creo que va a llegar un momento en que todos vamos a usar ambas, definitivamente. ¿Y por qué han proliferado tanto? ¿Por qué hay tanta gente dedicada al negocio de la medicina alternativa? La medicina convencional es muy rígida en este momento. El médico tiene poca libertad para decidir qué va a hacer con una persona. Los seguros, los HMO, las compañías aseguradoras de pacientes por exceso de salud, ellas están rigiendo prácticamente cómo se practica medicina, por lo cual muchos médicos, yo no soy el único, que están en desacuerdo con todas estas normas y regulaciones. Estamos mirando más hacia la medicina tradicional, que no tiene regulaciones en este momento. Lógicamente en el futuro las tendrá. O sea, que las regulaciones que tiene la medicina convencional son los que promueven más la medicina alternativa. Definitivamente. Y el costo también. El costo ha crecido en los últimos años de una manera impresionante. Ninguna persona que no tenga seguro en este país realmente puede costear la medicina convencional. Convencional, pero la medicina alternativa tiene lo siguiente, que es que se ha proliferado cantidad, además de que se pueden quizás sustituir una hierba que está supuesta a venir del Perú por una de los Everglades. ¿Cómo se regula eso? ¿Quién regula eso? Bueno, no hay gran regulación en hierba. Yo creo que va mucho la conciencia de la persona que la hace. Definitivamente se está pensando hacer regulaciones para ciertas hierbas. Los estudios que se han hecho son, a pesar de que no son bien controlados, son estudios que vienen por siglos y siglos. Yo creo, por ejemplo, si nosotros hablamos de acupuntura, nadie puede decir que la acupuntura no es beneficiosa o no funciona si tienen miles y miles de años de estarlo usando, y yo creo que eso prueba que sí es efectiva. Regulaciones hay de cierto tipo, diría yo. Tú tienes que decir qué tipo de hierbas estás usando, tienes que, si hay alguna contraindicación, tienes que ponerla en el frasco donde estás envasando y tienes que poner la posología o la dosis que se debe tomar. O sea que hay ciertas regulaciones, pero no es totalmente regulada y no se considera en este momento una droga, por decirlo así. Sino un suplemento alimenticio. El doctor Álvaro Scupin tiene también su línea de productos naturales y sobre eso vamos a hablar a continuación. ¿Por qué diría usted que sus productos son diferentes a los demás? Realmente lo que yo estoy haciendo en el momento es algo que yo creo que se va a llamar nutraceutical, que son haciendo drogas con combinación de cosas naturales. No se puede llamar farmacéutica porque no es un químico, pero las nutracéuticas van a ser muy famosas en el siglo XXI, después de eso, creo yo. Magnífico, pues el doctor Scupin y su sistema neutracénico.
Nutracéuticals. Neutracéutico, que quiere decir que va a mezclar hierbas. Va a estar con nosotros en futuros programas. Vamos a hablar de diferentes productos porque esto es muy, muy interesante y ver en detalle cómo se combinan la medicina convencional y la medicina alternativa. Doctor, vamos a hablar más adelante sobre el Feng Shui. ¿Usted conoce sobre eso? Algo conozco. Pues esto es muy, muy interesante y mucha gente está en esta onda. Continuamos con Revista. No se retire. Con nosotros en esta ocasión el doctor José Ángel Chamorro. El doctor es graduado de la Universidad Complutense de Madrid. Así es. Y además practica en el Jackson Memorial Hospital, además de que está también en el Coral Gables Hospital, y ha estado en muchas áreas importantes de la medicina, como lo son urología, por supuesto, y impotencia e infertilidad. Pero esta vez vamos a hablar de impotencia porque es lo que está de moda, doctor. ¿Qué es impotencia en realidad? Bueno, impotencia es la inhabilidad de tener una erección o bien la no posibilidad de mantenerla, es decir, que muchas veces pensamos que porque una tenga erección no es impotente, pero si no puede mantenerla y no puede tener unas relaciones normales, pues lógicamente consideramos que eso también es impotencia, puesto que no está desarrollando su actividad sexual normalmente. Completa. En el caso de las mujeres que no tienen erección, ¿cómo se determina la impotencia? Bueno, las mujeres es interesante porque nunca se ha hablado de impotencia en la mujer, se ha hablado de frigidez. Frigidez es el estado en el cual la mujer no tiene deseo, una necesidad por el sexo. Y entonces se ha hablado de mujer frígida, sin interés. Sin embargo, últimamente se está hablando muchísimo de que la mujer también puede tener impotencia. Nos referimos a esa mujer del estado cuando uno está con las relaciones sexuales. Hay un estado en el hombre de la erección, de sentirse que está activamente en diferente situación, con una erección. En la mujer podemos saber que tiene también en los senos, en los pezones del seno, pues hay un aumento. A nivel vaginal también existe un aumento de la secreción. A nivel del clítoris también hay un aumento, es decir, que hay una preparación de esa mujer en ese acto, y eso es lo que hoy se considera la impotencia en la mujer. En otras palabras, una mujer que no tiene apetito sexual y que no presenta ese tipo de reacciones ante un acto sexual, eso es impotencia. Una reacción, no hay una reacción adecuada para producir o tener la... No le interesa el sexo y hasta lo puede rechazar. Así es. Doctor, ¿y en cuánto se divide la impotencia o en cuántas categorías, para ser más específico? Básicamente consideramos impotencia en el hombre de forma psicológica y de forma física, fisiológica o psicológica. Es decir, la parte fisiológica es aquella que nosotros vemos que hay un problema real en el hombre. Problemas neurológicos, problemas vasculares, diabetes es la causa más principal de impotencia en el hombre, problemas de la presión, problemas de medicinas, problemas vasculares, neurológicos, personas que tienen trastornos de la espina dorsal, parapléjicos, personas que tienen también problemas neurológicos a nivel de los nervios que producen la potencia. Es decir, esos nervios que van alrededor de la próstata son los responsables de producir la potencia, es decir, las erecciones. Es decir, que si el paciente tiene una cirugía, por ejemplo, de próstata, en los cuales los nervios son dañados, produce impotencia. Doctor, se ha hablado mucho del Viagra últimamente y precisamente usted está mencionando enfermedades que han tenido que ver con esto, porque si bien muchos hombres y mujeres han sido beneficiados con este descubrimiento, también algunas personas que han tenido problemas de salud han fallecido inclusive. Una vez una persona ingiere una pastilla de Viagra, ¿cuál es el proceso de ese medicamento? Sí, la Viagra es la revolución, yo creo que médica y social. La Viagra es una medicina que ha salido oralmente para la impotencia, que cuando la ingieres actúa a nivel de un químico que está en el cuerpo cavernoso, es decir, en el pene, cuando esa persona
tiene un estímulo sexual. Es decir, que si esa persona está en su casa sentado viendo televisión y no hay estímulo sexual, esa pastilla no va a funcionar. Hay un óxido nitroso en esos cuerpos cavernosos, en ese pene, que la Viagra va a actuar específicamente sobre ese químico. Si ese químico no existe porque no hay un estímulo sexual, la pastilla no va a funcionar. Y cómo funciona es que esa química que hay en el pene, cuando hay un estímulo sexual, la Viagra lo que hace es aumentarlo y aguantarlo, es decir, lo prolonga. Entonces produce una erección, y no solamente que produce una erección, sino que puede prolongar el tiempo de la erección. Hoy en día hemos visto que también funciona en las eyaculación prematuras, que puede aumentar, digamos, el tiempo de la erección. Es decir, que básicamente la Viagra funciona específicamente, directamente sobre ese fármaco o esa química que existe en el pene. Si no hay estímulo sexual, la Viagra no va a funcionar. Vamos a recapitular aquí, o sea, el Viagra funciona, pero en el momento en que hay un estímulo sexual para aumentar ese estímulo y además mantenerlo. Así es. Y entonces, ahorita hablábamos de diferentes tipos de impotencia y dijimos que podía ser la psicológica o la fisiológica. En cuanto a la fisiológica, usted mencionó algunas enfermedades. En cuanto a la psicológica, ¿usted tiene algunos detalles? Sí, tenemos mucho estrés. Estábamos trabajando mucho y muy cansados, y entonces el cansancio, el estrés, todo eso va a afectar. Digamos que el sexo es un poco el termómetro de nuestra parte psicológica. Si estamos bien, funcionamos mejor; si estamos mal, funcionamos peor. Entonces hemos visto pacientes que son totalmente impotentes, en los cuales se le ha investigado a ver si hay una causa física o fisiológica, que no se ha encontrado nada, y estos pacientes tienen una impotencia psicológica. No tienen nada mal, están todo correctos, pero sin embargo no funciona, es decir, no tienen erecciones. Y eso lo hemos visto, como digo, en personas que tienen problemas emocionales, o bien porque han tenido fracasos, divorcios, traumas, y esos, los que más vemos en las consultas, son pacientes que han tenido divorcios y se sienten con miedos de tener una nueva relación, o de fracasar, o a veces de no quedar bien. Es decir, de no hacer una buena presentación en la alcoba. Eso también aplica a la mujer, por supuesto, a ambos sexos. Doctor, usualmente, ¿qué es lo que más ustedes ven en la consulta? ¿Gente de qué edad, hombres de qué edad son los que más presentan estas condiciones? Bueno, la Viagra salió como medicina para impotencia, lo cual significa para aquellas personas que realmente son impotentes. Indudablemente, los hombres, como la canción Todos queremos más, pues resulta que hay veces que no necesitan o no tienen impotencia, pero sin embargo quieren probar la Viagra a ver qué pasa, ¿no? Y realmente, ¿qué vemos en la oficina? Vemos que hay mucha gente que no lo necesitan o que no tiene impotencia, pero que realmente quieren probar a ver qué pasa. Y eso lo vemos muy frecuentemente. Ya hemos hablado anteriormente con la doctora Corrado, que ha estado en este segmento, que la cosa no es tan simple como irse pasando la Viagra de una persona a otra, que hay que definitivamente consultar a la gente que sabe de eso y ver si la persona no tiene ningún tipo de problema que le conflija con el medicamento. ¿Cuándo se necesita intervención quirúrgica? ¿Cuándo una persona realmente puede recurrir al Viagra y cuándo ya lo que tiene que hacer una intervención quirúrgica? Yo creo que la Viagra es una buena medicina de primera acción. Tiene muy pocos efectos secundarios, aunque ya hemos visto, ya salió la medicina que no puedes tomar nitroglicerina, entonces todo el mundo ya sabe que los productos que tengan nitroglicerina no puedes tomarlo con la Viagra, pero básicamente la Viagra tiene muy pocos efectos secundarios, quizás dolor de cabeza, cansancio, pero no grandes complicaciones, excepto por esos casos que hemos hablado de la nitroglicerina. Y la primera acción puede ser la Viagra,
pero cuando el paciente no responde a este tratamiento, porque no responde en todo el mundo, responde más o menos en un 40 a 50% en aquellos pacientes que realmente son impotentes. Lógicamente esas estadísticas mejoran cuando no lo necesitas. Cuando no tienes problemas reales, pues vas a mejorar lo mismo que si tomas un placebo, una medicina, un trozo de azúcar pensando que es una medicina, ¿no? Pero el 50% funciona bien en aquellas personas que son impotentes de verdad, y cuando el otro 50% no funciona, entonces puedes acceder a otras alternativas, que hay muchas. Bueno, ha estado con nosotros el doctor José Ángel Chamorro, especialista en impotencia e infertilidad. Continuamos con Revista, no se retire. Triunfadora en el mundo de la moda, se conoce mucho acá en el ambiente miamense, y es la persona que me ha asesorado con la ropa en lo que llevamos de programa. Este es el 5º programa. Muchas gracias, Dominique, la verdad que hemos estado fabulosamente atendidas, y allá tiene unas personas unas damas fabulosas también. Yo me siento muy contenta con ellas porque tengo un team bueno con el que trabajo, que eso ayuda muchísimo. ¿Cuál ha sido el mayor reto para Dominique Aristondo? El día a día es un reto, Cada día te trae algo nuevo, una experiencia nueva, una persona nueva que conoces como tú, que admiro y apoyo. Y mi vida es basada en la moda, siempre lo ha sido. Empecé mi negocio en el año 68. O sea que llevo 30 años en Dominique. Que es suficiente, bastante. Sí. Tengo mi tienda, tuve primero mi tienda, después tuve 2 más. Sigo diseñando, he estado diseñando por 10 años, continúo en él, en pequeña escala, pero lo hago para mi tienda y otra tienda que tengo en Chicago que compra mis diseños también. O sea que me siento muy contenta y retos es el diario, te digo. ¿Cuál ha sido el mayor fracaso, si se puede llamar así, de Dominique, la empresaria? Hoy, cuando me llevaron mi hijo a la guerra. No me digas. Sí, eso me fue pues 5 meses de mucho dolor. Y no es fracaso, pero pues es un dolor muy grande al que no estaba preparada para él. Esa ha sido para mí una de las cosas más fuertes que he tenido que vivir. Pero además ese tipo de cosas nos hacen crecer. Sí, ¿verdad? te mejora. Mejoran el producto, ¿verdad? Como más paciencia, sí. Pues quieres comprender más tolerancia, sí, quieres comprender más cada situación, la analizas y cooperas más en todo. Dominique, ¿cómo tú defines la moda miamense en relación a las demás ciudades? Porque aquí tenemos un clima muy unique, si se puede llamar así. Y vemos a veces con alguna nostalgia cómo cambian otros estados de colores, de hojas, colores de primaverales. Y aquí básicamente tenemos siempre lo mismo. ¿Cómo nosotros manejamos el asunto de la moda con relación a eso? Tenemos que hacerlo basado en coloridos. Basados en las texturas tienen que ser ligeras y marcando la pauta con los colores. En el otoño usas mucho más los colores oscuros, como el carmelita, el azul prusia, el negro, por supuesto. Y en la primavera te trae colores más vivos. O sea que lo que cambia es la textura, por ejemplo. Los colores son básicamente los mismos. La textura nuestra tiene que básicamente ser los textiles naturales, el algodón, la seda y el lino. Que además son fabulosos. Sí, nada que ver con lanas y tejidos fuertes, porque realmente no funcionan. O sea que lo que varía, por ejemplo, para el invierno en cuanto a nosotros es, por ejemplo, el mismo lino, pero a lo mejor con forro o con alguna mezcla de lana. No, tal vez no lino, pero el algodón puede ser gabardines de algodón, sí, diferente textura con el contenido siendo siempre ligero. Mezclas. ¿Cómo tú defines la mujer miamense? ¿Cómo lo defines a la mujer que vive acá en cuanto al vestir? Única, con un gusto divino, es una mujer alegre, una mujer de sol y todas mis clientas son lindas mujeres y las que no son clientas también. Vamos a mandar a pasar a unas chicas de Barón de Parres que están con nosotros y que tienen unos modelos de Dominique. Adelante, niñas. Son muy jovencitas y obviamente son muy lindas. Y tienen, a ver, ¿cómo tú defines esto? Pues estamos en hilo, tenemos un pantsuit en hilo, color caramelo, y ella tiene su vestidito largo, en lino también, con un pequeño detalle al frente, una botonadura, y su toque de color tropical. Las flores que no pueden faltar. O sea, y además sus sandalias, porque claro, este tipo de ropa va con sandalias.
¿Y para qué se puede usar este tipo de ropa, Dominique? Es una ropa casual que puede ser durante el día, cualquier ocasión. Si tienes una merienda, una caminadita a las tiendas, en fin, algo playero también. Dependiendo de los accesorios, por supuesto. Exacto. También fresquitas y además unos colores muy, muy bonitos. Muchas gracias a las chicas de Barón de Parré que han estado con nosotros y ahora más adelante vamos a tener otros cambios. Esto tú dirías que para el día, para caminar, En la mañana, para mañanero, comprar. mediodía, pero casual. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos con Dominique Aristondo de la Boutique Dominique, que nos acompaña esta vez, y a las chicas de Barón de Parré. Continuamos con Revista. Quédese con nosotros. Pasemos la sencillita. A ver. Mostrarle cómo este vestido, ven, simplemente así sencillo como está, con una bufanda de seda normal. Ella puede ir a la oficina y estar pues presentable para cualquier oportunidad. De la misma forma, Greta se puso su camisita Taylor y también está muy ejecutiva. Puede ir hasta la corte si quiere. Se ve bien formal, a cualquier oficina puede ir así, es cierto. Y los zapatos muy bonitos también. Tenemos unos Nuestras zapatos aquí. sandalias de verano, que las adoro. Qué ricas son, ¿verdad? Sí, magnífico. O sea que ahí nos damos cuenta como el mismo outfit puedes variarlo con los accesorios. Puedes subirlo o puedes disminuirlo a llevarlo a trabajar. Todo depende de la ocasión. Exacto. Y de las necesidades. Bueno, pues gracias. Y ahora el último pase que vamos a ver es el de formal, noche. el Vamos formal. a ver algo de ¿Cómo noche. se viste la dama o la chica miamense para una fiesta formal ya? ¿Se puede decir Sofisticado, formal? sí, Sofisticada. ¿por qué no? ¿Puede ir desde el cóctel hasta una función de teatro? Lo que vamos a ver, sí. Ok. Es realmente hasta un black tie. Ok. Ok. Bueno, pues vamos a verlas. Veamos. Dominique, y esta belleza, este corcelete, pero qué cosa tan bella, dime. Bueno, estos son dos vestidos de noche. Como te darás cuenta, el corcelet rojo es una pieza separada que la puedes poner con diferentes tipos de falda. Aquí la tenemos, perdón, con una falda recta con unos abiertos a los lados bastante pronunciados. Y el negrito no se queda atrás. El vestido negro es bellísimo, tiene una espalda divina, simple, A ver. pero de espalda a las excelente, cámaras, qué excelente. lindo escote tiene, ¿verdad? Ambos son bastante de vestir, te llevan a cualquier sitio que necesites un black tie. Ese corcelet rojo hay que comprárselo, pero eso hay que rebajar como 20 libras más, ¿no? Ay, no creo. Bello, está precioso. Bueno, ¿y esto está diseñado en qué textura? Son crepés, el corcelete es satín rojo y el vestido largo es crepé. El detalle es como si fuera... Tan precioso, ¿verdad? tan muy lindo. Bueno, Ay. Dominique, muchas gracias por haber venido. Encantado por estar contigo. Vamos a rogar porque haya más 7-8 en la boutique. Seguimos con el programa. Gracias. En muchos libros la llaman la energía celestial, que tiene que ver con tu fecha de nacimiento, tiene que ver con la orientación cardinal que tienen los ambientes. Todos hemos oído en alguna oportunidad de que una casa no funciona igual para mí que para el que la compró anteriormente. Hemos oído siempre que tal amigo compró un restaurante que estaba totalmente quebrado y lo recuperó, o viceversa, compró un restaurante que estaba muy bien y a él le ha salido muy mal, ¿no? Esto tiene que ver con el matrimonio que se realiza entre la persona y el ambiente cuando lo habita. Todas las casas tienen una energía ambiental, ¿ok? Que viene determinada no solamente por la acción del hombre. Cuando digo la acción del hombre estoy diciendo los colores que alguien le puso, ¿ok? Relaciones, por ejemplo, la suerte y el trabajo, y además la salud. La salud. Las negativas son los vicios humanos, por ejemplo. Los vicios humanos. Que ahí entra la envidia, entra el egoísmo, la traición, ¿ok? La muerte, se llama pérdida total, ¿no? Tiene que ver con la pérdida del prestigio, tiene que ver con la pérdida del patrimonio, tiene que ver con la pérdida de la familia, la pérdida de la salud. Y además esa es peor que la muerte. Los accidentes. Y en cuarto lugar, los accidentes. Ok, una vez Accidentes, o mejor, más correctamente, sorpresas negativas,
situaciones inesperadas de carácter negativo. Que se te dañó el fax en el momento más estratégico. No es un accidente, pero es una sorpresa, un hecho negativo, sorpresivo. Es una condición dada, como decimos en teatro. Y las personas reciben energías negativas desde tales o cuales direcciones o positivas, pero los ambientes no son en las direcciones. En los ambientes hay los rincones positivos y los rincones negativos. El Feng Shui te informa a través del conocimiento de la Escuela del Compás, el Feng Shui te informa cuáles son las direcciones positivas y negativas tuyas y cuáles son los rincones positivos y negativos en tu casa, en tu oficina, en tu negocio. Entonces, la Escuela de las Formas te enseña qué colores debes utilizar para estimular energía, por ejemplo, de romance en el área de la vida que tiene, el área en tu vivienda que tiene que ver con romance, pero previamente tú tenías que haber determinado si ese rincón en donde te cae el área de romance estaba cargado de energía positiva o de energía negativa. En otras palabras, si estaba preparado para recibir ese amor. Exactamente. Okay. O sea, tú de pronto tienes la habitación de matrimonial de tu apartamento, te cae en forma correcta, de acuerdo con otro símbolo que se llama Bagua, te cae en la posición de pareja, en el área de matrimonio, ¿no? Entonces, tener un apartamento que su habitación principal esté en el área de matrimonio, qué bueno, pero previamente hay que analizar con la información de la Escuela del Compás si esa área, esa habitación matrimonial está cayendo, por decir, en la energía de pérdida o energía de vicios humanos, por decirte, lo cual significaría, por decir, vicios humanos, si te está cayendo en la habitación principal, que tienes tu habitación principal en donde se da el hecho amoroso está siendo afectado por vicios humanos. A lo mejor hay una persona allí que le está calentando la oreja a tu esposo, o a lo mejor hay traición de parte de tu esposo. Ahora que usted menciona vicios humanos, por ejemplo, cuando una muestra de vicios humanos puede ser la envidia, sí. y eso se manifiesta cuando la gente habla mal de otra persona. ¿Qué muestra una persona cuando enseña esa parte de vicios humanos, por ejemplo? ¿Qué muestra? ¿Qué le enseña a quien le está escuchando? Yo diría que sí, realmente hay solo dos extremos, el amor y el miedo. O sea, cualquier cosa negativa tú la puedes, analizándola, interpretar o llevar a concluir de que es miedo lo que está sintiendo esa persona. Si alguien tiene envidia por ti, esa persona lo que tiene es miedo de que tú luzcas más que ella. O que él, ¿me entiendes? Entonces, todos... Básicamente eso se da en todos los grupos, puede darse, por ejemplo, en los políticos, en los artistas. Oh, por supuesto. En los, por supuesto. La actitud de hablar mal de un político respecto a otro es yo tengo que tapar el brillo de este otro. ¿Ok? Yo tengo que hacer que él no luzca tan bien. Ahora, hay una información bien importante, que no solamente conocer el Lo Shu te dice cuáles son tus direcciones positivas y negativas, conocer el Lo Shu te dice a qué elemento eres tú más afín, si tú eres, a qué elemento tú perteneces. O sea, yo soy, el elemento mío es el elemento metal. Eso me dice que el color con el cual yo debo lucir, o que el color más afín a mí es el color gris o el color blanco, ¿ok? Eso me dice a mí que el elemento que genera los metales es el elemento tierra. Eso me dice a mí que yo debo tratar de vincularme a ambientes que sean elemento tierra, para que el ambiente me dé energía a mí, no darle yo energía al ambiente. Si yo, por ejemplo, siendo elemento metal, vivo en un ambiente que sea elemento agua, el metal le da las energías al agua. Entonces, esa es una casa en donde yo siempre me voy a sentir cansado, como drenado las energías. Tenemos mucho que hablar, mucho que hablar. Justo, una última pregunta. Una vez las personas determinan cuál es su Lo Shu, como dicen ustedes. Con una fórmula sencilla que se calcula, ¿no? Y entonces, en base a eso, ya empiezan... claro, tú en el curso introductorio, tú aprendes a calcular tu Lo Shu personal. Dicen que la venganza mayor del Oriente ha sido contra el Occidente
presidente, su progreso económico, ¿ellos han tenido algo que ver con esta influencia? Pienso que sí, hay mucha gente que opina que como, al igual que creo que tu invitado anterior lo comentó, al igual que los judíos manejan la cábala, los orientales manejan el feng shui, y yo pienso que Japón no perdió la guerra, perdió una batalla, ahorita está ganando la guerra. Vamos a tener al señor Justo Vera, ya estarán de nuevo con nosotros, por supuesto, porque es un tema apasionante y se basa en cosas reales. Regresamos de nuevo ya para despedir el programa. Gracias. ¿Cuál es? La tarjeta de mujer es un poco más ancha, o sea, hay unas medidas que la tenemos la damos cuando damos en los cursos de etiqueta y protocolo. La medida es un poco más ancha que la del hombre. ¿Y por qué? Para que haya una diferencia, justamente. Y que viva la diferencia. Que viva la diferencia. Ahí está la feminidad, ahí está, o sea, un sinnúmero de cosas para que haya algo que te recuerden que no es el tamaño de la del hombre. Entonces, si ya, por ejemplo, hiciste una amistad, la persona se interesa o en preguntarte, ¿me puedes dar tu teléfono? Entonces, tú en esa tarjeta, tú le anotas el teléfono tuyo. En otras palabras, que todo lo que es tarjeta con número de teléfono y eso son las tarjetas de negocio. Comercial, una tarjeta, o sea, de negocio. Ya yo tengo, por ejemplo, yo tengo 2 tarjetas. Cuando voy a una actividad social, yo tengo mis tarjetas personales con el tamaño adecuado de mujer y tengo mis tarjetas comerciales cuando voy a una actividad de negocios. O sea, son 2 tarjetas diferentes. Ok, Marisela, las invitaciones, a veces nos invitan y no queremos ir a un lugar por exceso de actividad o porque sencillamente no nos vamos a sentir cómodos en una actividad específica. ¿Cómo se debe responder a esto? Bueno, si es una invitación formal, o sea que te mandan una invitación, de hecho en papel, siempre te ponen el famoso contestar si vas a asistir. O sea, que conocemos por las letras recibir buple, o sea, que para que contestes si vas a asistir. Si también existen las tarjetas que tú mandas conjuntamente con otra tarjeta más pequeña, contestando el número de personas que van a asistir, y entonces tú debes contestar por lo menos una semana antes de la actividad. Espérate. Entonces, se debe mandar la invitación un mes. De 4 a 3 semanas antes de la invitación, sobre todo hoy en día que hay tantas actividades, tantas reuniones, fiestas, y hay que hacer esas cosas. Pero entonces estamos hablando de reuniones muy formales. Pero si es una invitación que yo te invito a mi casa y es una cena y es sentado, tú debes avisarme porque yo tengo tu lugar reservado, entonces yo, en ese caso, tú debes avisarme, entonces yo invito a alguien de confianza para que ocupe tu lugar. Has traído a colación algo muy importante, que en nuestras sociedades nosotros acostumbramos a llegar a las casas sencillamente y en la sociedad americana no es así que vamos a tener que hablar de eso. Gracias por haber estado con nosotros, regresamos en breve ya para el cierre de revista.